Si puede cerrar la puerta, hermano Manuel. Amén. Vamos a concentrarnos, hermanos, en estos 3 versículos, pocos versículos, pero tremendos versículos. Hermanos, dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Quiero, hermanos, hablarles un poquito. Es un poquito tarde, pero no le hace, hermanos. Moisés, recuerden que Moisés, hermanos, fue, hermanos, llamado por Dios desde que Moisés era muy pequeño. Dios lo preservó en aquellas aguas. Dios lo preparó, hermanos, allá en la casa de aquel hombre, hermanos, y aquella mujer. Recuerden que él estaba ahí en una barquilla y vino la hija de este rey y lo vio y lo sacó y lo salvó. Y ustedes conocen la historia. Pero, hermanos, quiero decirles que en verdad Dios llamó al monte Sinaí y le dijo: Moisés, quiero que vengas. Y, hermanos, Moisés, dice la Biblia, que estuvo hablando con Dios, hermano, 40 días y 40 noches. O sea, hermanos, pensemos en esto, hermanos. Moisés, hermano, estuvo 40 días y 40 noches, dice la Biblia, que sin tomar agua, sin comer pan. En otras palabras, Moisés estuvo en ayuno y en oración. Estuvo 40 días y 40 noches. Hermano, por eso dice la Escritura, hermanos, que cuando Moisés descendió, dice que su rostro resplandecía por la presencia de Dios. Pero yo lo que quiero, hermanos, en esta tarde, hermanos, decirte la importancia de pasar tiempo a solas con Dios, en la oración. Hermanos, la oración en verdad mueve la voluntad de Dios. La oración, hermano, mueve la voluntad de Dios. Amén. Hombres, hermano, hombres grandes hombres grandes de la Biblia, hombres, hermanos, que, hermanos, pasaban días enteros, noches enteras, hermano, orando, ahí a solas con Dios. Y, hermanos, si queremos ver una iglesia poderosa, si queremos ver, hermanos, matrimonios poderosos, hermano, necesitamos orar delante de Dios. Amén. Si en algo está fallando la iglesia, hermanos, es en la comunicación, en la oración con Dios. Y Moisés estuvo a solas con Dios bastante tiempo. Y yo estoy seguro de algo, hermanos, que a Moisés ni siquiera le dio hambre. ¿Cuántos días has pasado tú sin comer? En la mañana comiste y a lo mejor ya tienes hambre. Pero lo que quiero decir, hermanos, que la importancia, hermanos, de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Y qué triste, hermanos, que no tenemos tiempo para orar y estar a solas con Dios. Y, hermanos, dice la palabra de Dios, hermano, Moisés le estaba recordando a las generaciones jóvenes, hermano, cómo ahí mira, ahí dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 9, dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches. Y pero, hermanos, cuando Moisés ya estaba terminando los 40 días, le dijo Dios a Moisés: regresa, Moisés, regresa, porque dice el pueblo, dice, que sacaste de Egipto, dice, se ha corrompido. Amén. Se ha corrompido pronto, dice, y han dejado, dice, mis caminos, dice. Y luego el Señor le dice a Moisés, le dice: quítate, hazte un lado, porque voy a borrar de la tierra todas estas generaciones. Dios estaba airado. Dios estaba airado, hermanos. Y, hermanos, Moisés, hermano, aquel hombre manso, hermanos, dice la palabra de Dios que, hermanos, él se arrodilló, se inclinó y le dijo: Señor, pero ¿cómo vas a borrar, a destruir a tu pueblo? Dice: no puedes, Señor, hacer eso. Y, hermanos, Moisés intercedió por el pueblo de Dios. Y, hermanos, Dios no los destruyó. Entonces esto quiere decir, hermano, que la oración es muy importante
La oración, hermanos, mueve la voluntad de Dios. Amén. Y si nosotros, hermanos, no estamos orando en verdad, hermanos, necesitamos orar. ¿Por qué? Porque vemos, hermano, una generación que Satanás está destruyendo. Mira cómo está la adolescencia. Ya no les interesa. Y miren lo triste de esto. Jovencitos así como Isaac. Así, jovencitos, hermano, en su adolescencia. Llegan a la edad de 18 años. Y muchos de ellos dejan al Señor y dejan las iglesias. Y se meten, hermano, al mundo como cualquier jovencito que nunca escuchó de las cosas de Dios. Y hermano, por eso es que necesitamos, hermano, necesitamos orar por una generación de hombres y mujeres que le sirvan a Dios. Amén. Pero quiero, hermanos, hablarte de 5 cosas que Dios te está pidiendo en esta tarde. Y depende de ti, hermanos, responder a lo que Dios quiere que tú hagas por Él. Mira ahí en el versículo 11 y 12. Perdón, 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y en primer lugar, hermanos, lo que Dios te está pidiendo a hoy, en esta tarde, hermanos, dice la palabra, dice, que temáis a Jehová tu Dios. Hermanos, temer a Dios no es tenerle miedo. Porque Dios no está ahí, hermanos, sentado viendo a ver dónde le vas a fallar para castigarte. Hermano, lo que significa tener temor a Dios, hermano, es tenerle un temor reverente, respetar a Dios en nuestras vidas como cristianos. Amén. Mire, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos ahí, hermanos, a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. Proverbios 10, 27. Hermana Alejandra, Proverbios 10, 27. Hermana Claudia, Proverbios 14, 26. Hermano Ignacio, Proverbios 19, 23. Vamos a hablar un poquito, hermanos, acerca de temer a Dios. Temer a Dios. Dios, hermano, en verdad, el mundo no tiene temor de Dios. Y nosotros, Dios nos está pidiendo en esta tarde, hermanos, que tengamos temor a Dios. ¿Qué dice la Biblia ahí en Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová, hermanos, es aborrecer el mal. Y la soberbia. Y la soberbia. ¿Y qué más? La arrogancia. Y la arrogancia. El mal camino. Y la boca perversa. Hermanos, ahí podemos ver, hermano, la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Hermano, temer a Dios, hermano, es aborrecer el mal, aborrecer el pecado, aborrecer la arrogancia. Hermanos, a veces pensamos que cuando ya somos, que conocemos mucha Biblia, algunos, hermanos, se enorgullecen de que conocen mucha Biblia. Pero yo pienso, hermano, yo creo que mientras más conocemos la palabra de Dios, debemos de ser más humildes delante de Dios. Amén. Jesús era humilde. Amén. Jesús nos mostró la humildad. Cuando le golpeaban, dice la Biblia que no respondía. Y cuando a ti oyes que, escuché a la hermana Alejandra decir que tal vez la paró, que escuchó críticas. Hermano, las críticas nunca se van a acabar en las iglesias. Hermano, en verdad lo que Dios desea de ti, Iglesia Bautista, Maranata, que tengas temor de Dios, hermano, hacer algo en contra de tu Dios. Amén. Dejemos la arrogancia, hermanos. Dejemos el mal camino. Por ejemplo, si tú dices, sí, yo tengo temor de Dios, pero si no dejas de hacer, hermano, estas cosas que Dios te está pidiendo en esta tarde, tú no tienes temor de Dios. Lo puedes decir con tus labios que tienes temor de Dios, pero con nuestros hechos podemos decir otra cosa. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué dice Proverbios 10:27, hermano? El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Quiere decir, hermano, que el temor de Dios, hermanos,
dice que va a alargar tus días. Hermano, vemos, hermano, siervos de Dios, hermano, 90 años, hermano, predicando la palabra de Dios todavía con mucho poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que Dios, hermano, el temor de Dios, dice, te dará larga vida, te va a dar larga vida, vas a estar más tranquilo, porque tu cuerpo va a estar bien, no fumas, no tomas, no andas allá haciendo cosas fuera de orden y todo eso, hermanos. Dios te bendice, Dios te da larga vida, pero no para que la disfrutes, hermano, sino para que le sirvas. Amén. Para eso nos da el Señor vida, hermanos, vida larga, para servirle. Hay tanto, decía el hermano Willy, pues no todos vamos a ser pastores, ni evangelistas, ni maestros. Por ejemplo, no todos podemos ser predicadores. ¿Quién va a escuchar entonces el mensaje? Pero hermano, realmente qué privilegio y qué bendición para el Hijo de Dios que, hermanos, llegamos a la edad de 50, 60, 70, 80, 90 años y todavía con el poder de Dios. Amén. Mira, los impíos, hermano, mueren. Ahí dice el versículo que los impíos dice que tienen poquito tiempo, poquita vida. ¿Por qué? Se meten todo de lo que están adictos y rápido se mueren. Qué bendición es tener temor a Dios. Amén. Qué bendición, hermano, es temerle a Dios. Amén. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. ¿A quién se lo di? En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte, ¿qué, hermanos? La fuerte confianza. Sabemos, hermanos, que estamos seguros en las manos de Dios. Amén. Hay confianza, hermano. Salemos, hermano, por ejemplo, salemos nosotros, hermanos, para la iglesia. Estamos seguros, hermano, que vamos a llegar si es la voluntad de Dios. Amén. Estamos confiados, hermano, en nuestro hogar, que el Señor está ahí está con sus ángeles, hermano, guardando la casa de su pueblo, la casa de sus hijos. Hay confianza, hermano, dice ahí la palabra de Dios. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Recuerdo una vez que tuvimos una escuela dominical. Recuerdo que el hermano Víctor trajo esa escuela dominical y decía, hermano, estábamos hablando acerca de esto, de qué es que la generación que viene, decíamos que qué es lo que nosotros le vamos a dejar a la generación que está detrás de nosotros. Si somos, hermano, hombres y mujeres de Dios, entonces les vamos a dejar algo fuerte. Pero si somos, hermanos, cristianos solamente de domingo y el lunes pues brillan por su ausencia y sus vidas, nuestras vidas no son vidas fuertes delante de Dios, nuestra generación que viene atrás de nosotros no ve, hermanos, un pueblo fuerte y no pueden seguir el ejemplo porque nuestro ejemplo no fue un gran ejemplo. ¿Qué importancia, hermano, es tu testimonio? Hermanos, en verdad, lo único que vale de un cristiano es tu testimonio. No lo que sabes, no lo que haces, no, tu testimonio, tu vida. Y hermanos, nosotros afectamos tanto a nuestra pareja en primer lugar y a nuestros hijos cuando somos cristianos, hermano. Cristianos, hermano, solamente de palabra, pero no somos cristianos, hermano, de hechos. Y afectamos tremendamente a nuestros hijos. Y después, hermano, lloramos y nos lamentamos, pero ya hicimos el daño y qué difícil, hermano. Solamente la mano de Dios puede hacer algo en el corazón de nuestros hijos que fue dañado por nosotros mismos. Tu testimonio en tu casa es muy importante. Estaba escuchando un mensaje. Yo escucho mensajes, yo necesito también escuchar mensajes. Estaba escuchando, hermanos, un pastor que dice que vino un evangelista a una conferencia
y dice que estaba la esposa del evangelista sentada ahí y la esposa del pastor local estaba junto a ella. Y el pastor comenzó a predicar la palabra de Dios con un tremendo poder, una unción tremenda del cielo. Y le dijo la esposa del pastor local, le dijo, ¿qué se siente vivir con un hombre? Dice que está lleno de Dios. Y le dice la mujer, ese hombre que está predicando ahí, ese hombre no regresa a mi casa. Lo que significa que este hombre en el púlpito era un hombre poderoso, pero cuando iba a casa, hermano, era otra persona. Y qué triste. Y qué triste, hermanos, que podemos enseñar y podemos predicar, pero hermanos, no amamos a nuestra esposa, no cuidamos bien de nuestros hijos y no les damos tiempo a nuestros hijos. Y qué tremendo, dice, no, ese hombre, dice, no lo conozco, en la casa es otro. Y qué triste, hermanos, porque así sucede a veces. Dice, hermanos, el temor de Jehová está en la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hermanos, qué precioso es el Señor. Amén. Amén. Proverbios 19:23. Amén. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, en verdad, hermanos, dice aquí la Biblia, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo. Hermanos, cuando nosotros hermano, algunos cristianos no hemos aprendido a descansar en el Señor. Nos seguimos preocupando de tal manera que hasta nos enfermamos porque nos preocupamos de más. No te digo que no te preocupes, hermano, pero dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, echar vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de tus cargas y de mis cargas. No hemos aprendido, hermanos, a depender todavía del Señor. Si algo te va a pasar, si algo te está pasando, es porque Dios quiere enseñarte algo en tu vida como cristiano. El temor de Jehová es apartarse del mal. Amén. Y qué triste, hermanos. Y siempre te lo digo, te lo voy a decir siempre. El cristiano genuino vive para glorificar a Dios. Amén. El cristiano genuino, hermanos, tiene el temor de hacer algo en contra de su Dios. ¿Por qué, hermano? Porque sabe que Dios lo escucha, Dios lo ve. Todas tus acciones que nadie las conoce, todas tus cosas y que tenemos muy ocultas, hermano, Dios las conoce. Y por eso, hermanos, el temor a Jehová, el temor a nuestro Dios es importante en el pueblo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahora, en primer lugar, Dios te está pidiendo en esta tarde que le tengas temor a Dios. Que le tengas temor al Señor, hacer algo en contra de lo que a Él, hermano, de lo que a Él lo deshonra. En segundo lugar, que andéis en todos sus caminos. Ahí está en el versículo 12. En segundo lugar, hermanos, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti en esta tarde? Que andes en todos sus caminos. Mira, vamos a Oseas, ve a Oseas capítulo 14, versículo 9. Hermano Víctor, Oseas 14, 9. Hermana Berta, búscame Isaías 55, del 7 al 8. Hermano Willy, por favor, búsqueme Gálatas 5, 16. Hermano Willy, Gálatas 5, 16. Oseas 5, 16, Oseas 14, 9. Oseas 14, 9. Hermana Berta, Isaías 55, del 7 al 8. Hermano Willy, Gálatas 5, 16, por favor, hermano. Oseas 14, 9 dice lo siguiente: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén, hermanos. Los caminos de Dios, hermanos, son justos. Amén.
Y los rectos caminan en esos caminos justos. Si tú, hermano, eres un cristiano recto, vas a caminar en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, los caminos de Dios son rectos. ¿Qué significa eso, hermano? Que en el caminar con el Señor, hermano, no hay curvas, no hay chocuras. El hombre de Dios, hermano, debe de ser justo en su vida con el Señor. Amén. ¿Pero qué dice de los qué? ¿Los impíos qué? Mas los rebeldes caerán en ellos. Mas los rebeldes caerán en sus propios caminos. Hermanos, en verdad, la rebeldía nos trae consecuencias terribles. Por eso es que los cristianos a veces, hermano, sufrimos consecuencias porque hacemos decisiones muchas veces en nuestra rebeldía y sufrimos las consecuencias. Isaías 55, 7 y 8. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hermano, que andéis en todos sus caminos, dice el Señor, porque tus pensamientos, hermano, tus pensamientos, dice Jehová, no son mis pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, hermano. Esta carne, tu carne, hermano, no desea, dice la Biblia, que la carne está peleando con el espíritu. Porque, hermanos, el enemigo, acuérdate, es tu enemigo número uno. Entonces, hermano, dice Isaías, dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, hermanos, son pensamientos para bien y no de mal. Los caminos del Señor, hermano, siempre son caminos de santidad. Nosotros, hermano, en verdad, como todavía nos hace falta caminar, hermano, en este mundo perverso, caminar vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Todavía no hemos llegado, hermanos, a esa altura del varón perfecto. Necesitamos este año, hermanos, decirle: Señor, ayúdame. Tengo áreas donde tengo que ser mejor. Y cada uno de ustedes conoce sus áreas. Amén, hermanos. Amén. Así de que qué hermoso, hermano. Los pensamientos de Dios son pensamientos rectos, son pensamientos puros. Y si yo te pregunto, ¿cómo estás de repente en tus pensamientos? Esta mente, así, mira, puede pensar cosas que no están bien delante de Dios. Pero los pensamientos de Dios, hermano, son pensamientos claros. Son pensamientos lindos, son pensamientos puros, porque Dios es puro, porque Dios es santo. Amén. A ver qué dice, hermanos, la siguiente cita. ¿A quién le di la siguiente cita? Yo tengo Gálatas 5:16. Léalo, hermano, por favor. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice, hermano? No satisfagáis los deseos que tú tienes de tu carne. Hermano, esta carne a veces no desea venir a la iglesia. A veces, hermano, estamos cansados del trabajo. Pero, hermanos, aquí descansamos. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. En el Señor hay descanso. Amén. En el Señor hay paz. Amén, hermanos. Dice que andéis en todos sus caminos. Dice Filipenses, vaya a Filipenses, hermano. Bueno, no ha hecho Filipenses 1:27, ¿qué dice? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo ahí nos está diciendo que nosotros como cristianos debemos de andar, hermano, dignamente. Hermanos, nosotros ya no podemos vivir para el mundo, porque nosotros, hermano, Dios nos sacó del mundo y ahora vivamos, hermano, vivamos para Dios. Amén. Como es digno del Evangelio.
Hermanos, estamos viviendo donde ahorita, hermanos, iglesias muy liberales. La gente se viste como quiere. La gente, hermanos, todavía participa de las cosas que el mundo ofrece. De la música, hermanos, que el mundo ofrece. De las modas. Iglesias, hermanos, según cristianas, sus jóvenes con aretes. Y ya no solamente uno, ya traen 2 aretes. Hermanos, los cristianos no vamos con las modas. Los cristianos vamos, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú no vas de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, en verdad, hermano, no estás viviendo, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Debemos, hermanos, en Gálatas decía el hermano, en el versículo que le di, hermanos, debemos andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Hermanos, en verdad, cuando caminamos en el Espíritu, hermanos, algunas veces pensamos que estamos caminando en el Espíritu. Lo pensamos, hermanos, pero muchas veces nuestra manera de vivir, hermano, no está de acuerdo a lo que nosotros decimos. Hermanos, si andamos conforme al Espíritu, entonces, hermano, nos vamos a amar los unos a los otros. Nos vamos a perdonar los unos a los otros. Pastores, que a veces me sale la carne. No, hermano, no te debe de salir la carne si tú andas en el Espíritu. Amén. Filipenses, el apóstol Pablo decía, debemos andar como es digno de un cristiano. Amén, hermanos. O sea, el cristiano, hermanos, debe siempre vivir, hermano, de acuerdo al Evangelio. Que andemos en todos sus caminos. Los caminos de Dios, hermanos, son fortaleza. Debemos andar en vida nueva. Debemos andar en el Espíritu. Debemos andar como es digno del Evangelio. Eso se llama ser cristiano. Andar como Él anduvo. Tercer lugar, hermano, que lo améis. Que lo améis. Mira, ahí dice el versículo 12. Dice, ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temáis a Jehová tu Dios, que andéis en todos sus caminos. Y luego, en tercer lugar, ¿qué dice, hermano? Y que lo améis. ¿Ustedes aman a Dios, hermanos? Amén. Ok. Dice ahí, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, en tercer lugar, que lo améis. Amar a Dios, hermanos, para Jesús es el primer y grande mandamiento. Mira, vamos a Mateo 22:37. Mateo 22:37. Hermano Manuel, ¿tiene Biblia? Léame en Mateo 22:37 al 38. Hermana Elba, léame por favor Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Hermana Eva, léame un versículo ahí en la Biblia. Amén. Léame Deuteronomio 11:1. 11:1. ¿Qué dice Mateo 22:37? Mateo 22:37 al 38. Mateo 22:37. La palabra de Dios dice así. ¿Qué dice, hermano? Y a los postres y a los postres les envió a sus hijos diciendo, tendrán respeto a mi hijo, mas a los ladrones viendo al hijo. No es, hermano. Mateo 22:37. Fíjese bien, ahí está. Dice
Mateo 22, 32, 37. 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 37, es la 37. Está bien, hermano. ¿Amarás a Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante al amor a tu prójimo, como a ti mismo. Gracias, hermano. Hermanos, aquí dice la palabra de Dios de Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. El Señor, hablando al Señor Jesucristo, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, que es el primer grande mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, amar a Dios no hay problema, ¿verdad que no tenemos problemas de amar a Dios? No hay ningún problema, pero a veces cuando no nos cae alguien muy bien, como que no queremos amarlo como a Dios. Pero hermano, amar a Dios, como dice la palabra de Dios, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Cuando amamos a Dios de esta manera, hermanos, así amó Dios a la humanidad. Amén. Y yo te pregunto, ¿amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a Dios con toda tu alma? ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas? Cuando uno ama, hermanos, de esta manera, hermano, uno puede dejar todo porque uno está amando. Si es una persona que la amamos, nos sacrificamos por esa persona, ¿sí o no? Por ejemplo, un hombre o una mujer que ama a su esposo, hermano, lo atiende, le da todo lo que necesita porque lo ama. Entonces, si tú amas a Dios, porque es lo que está diciendo, hermanos, Moisés al pueblo de Israel. ¿Qué está pidiendo Israel de ti? Que améis a Dios. Y Jesús, hermano, también a nosotros, ya en el Nuevo Testamento, también nos dice que debemos de amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Amén. Santiago dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Y no amar a tu prójimo que lo estás mirando. Amén, hermanos. Amén. O sea, el amor, hermano, es lo más importante de una iglesia, de un cristiano. Eso es lo más importante, el amor. Amén. Porque, hermanos, dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Así es. Amén. Si tú amas, hermano, a Dios como Él, hermano, nos amó, en verdad, qué hermoso sería, hermano, que en las iglesias nos amáramos de esta manera. No hubiera crítica, no hubiera nada de eso, hermanos. Pero todavía nos falta mucho amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Cómo se necesita miren, hermanos, muchas veces llega gente a las iglesias y no siente el amor de Dios en algunas congregaciones. Hermanos fríos, ni siquiera dan un saludo, menos una sonrisa. Pero cuando una persona entra a una iglesia, hermano, y los hermanos le saludan, de qué bueno, gracias a Dios que vino a nuestra iglesia. ¿Cómo hace falta el amor de Dios en las iglesias? Amén. ¿Cómo hace falta el amor de Dios en los hogares? Amén. La sociedad, hermano, no ve en muchas iglesias el amor de Dios. En muchos cristianos no se ve el amor de Dios. Gloria a Dios los que aman al Señor de esta manera. Gloria a Dios los que nos esforzamos y amamos. Y hermano, ni debería decir esforzarnos a amar a Dios. En verdad, hermano, dice la Biblia que Él nos amó. Dice, no es que nosotros lo hayamos amado primero. Él nos amó a nosotros primero. Amén, hermanos. Amén. Ahora, es importante, hermanos, para Jesús era muy importante que Pedro le respondiera a su pregunta cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Dice, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, hermano, Pedro, ¿me amas? Y hermano, es importante
el amor entre las iglesias, entre los hermanos. Nuestros hijos, hermano, por ejemplo, en nuestros hogares, cuando nuestros hijos nos visitan, lo primero que deben de ver, hermano, que aquel hombre ama a su esposa, que respeta a su esposa, que no la trata como si fuera una sirvienta. Tu esposa fue sacada de aquí para que no la trates como si fuera una sirvienta. Tu esposa es tu ayuda idónea. Amén. Tú no eres el rey en la casa. El rey en tu casa es el Señor Jesucristo. Pero te has tomado muy en serio que tú eres la cabeza del hogar. Y es verdad, tú eres la cabeza del hogar, pero Dios te puso como cabeza del hogar, hermano, para que tú cuides de esa mujer, para que tú, hermano, le des a esa mujer el amor de Dios. Jesús nos dijo que amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Amén. ¿Te va a hacer la comida favorita si la amas de esta manera? Amén, hermanos. No te lo va a hacer a fuerzas. Hermanos, la importancia de que nos amemos. Jesús habló mucho del amor de Dios. Amén. Mire, vamos allá a Juan. Vaya Juan. No, perdón, Deuteronomio 11:1, hermana Ero. ¿Qué dice? Dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. ¿Cuántos días, hermanos? ¿Cuántos días? No los oigo. Todos los días, hermanos, debemos hermanos, si nosotros en verdad practicamos lo que Dios nos dice, hermanos, en la palabra de Dios, seríamos mejores cristianos a hoy, hermanos. Amén. El problema es que nomás leemos y lo pasamos de largo y el Señor nos está diciendo cada día, ama a tu prójimo, ámense los unos a los otros. Hermanos, en verdad, aquí el Señor dice que nos amemos todos los días. ¿Qué dice Juan 14:15? Juan, a ver, ¿quién se lo da? Hermano Víctor. Juan 14, versículo 15 y versículo 23. Dice la palabra, Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Qué preciosas promesas, amén, hermanos. Mira lo que dice, hermanos, aquí el Señor, hermanos, la importancia, hermanos, de amar. Pero amar, hermano, no, dice la primera carta de Juan, no amemos de lengua, ni de palabra, amemos en verdad. Amén, hermanos. Amén. Dice ahí, si me amáis, dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú amas a Dios y estás guardando los mandamientos que Él nos dejó, gloria a Dios. Porque Jesús mismo dice, si no guardas mis mandamientos, dice Jesús, no me amas. No me amas. Pero mira la promesa que hace ahí en el versículo 23. Mi Padre, dice Cristo, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué preciosa promesa, amén, hermanos. Que si nosotros amamos al Señor, dice, si tú amas a Dios, hermano, dice, si me amáis a mí, dice, mi Padre te va a amar. Y lo vamos a venir, dice el Espíritu Santo, y va a venir Dios y va a morar en tu corazón. Y va a estar ahí el Señor, hermano, para siempre. Amén. Preciosa promesa, ¿verdad, hermanos? Imagínate, hermano, que Dios vive en ti. Que Dios está en ti todo el tiempo. En el día, en la noche, todo el tiempo está ahí el Espíritu Santo. Ahí está el Señor, hermano. Y qué hermoso, hermano. Pero muchas veces no valoramos, hermano, lo que estamos oyendo de parte de Dios. El saber que Dios me ama. Ese es algo porque debemos estar bien agradecidos. Que Dios me ama. Amén. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios los ama? Amén.
Hermano, Dios te ama. Mira cómo estabas sucio, enlodado, lleno de basura. Hermano, si así Dios te amó y te levantó. Hermano, y dice la Biblia que te puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Dios te ama. Amén. ¿No estás feliz que Dios te ama? Amén. La hermana Alejandra está feliz cada que escuche o que dice que le da gracias a Dios porque su esposo, Dios se lo dio y porque le ama. Hermano, Dios te ama. Amén. Dios te ama, pero Dios, hermano, espera. Hermano, Dios espera que nosotros respondamos de la misma manera, amándolo como Él nos amó. Amén. Qué tremendo el amor de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y mira, hermano, dice la palabra de Dios que Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. O sea, lo que está diciendo el Señor, hermanos, cuando habla de la iglesia, habla de nosotros. Entonces, hermanos, alguien dijo, hermano Rodríguez, que está feliz, hermano, de estar en esta iglesia. Y hermanos, en verdad, cuando uno está feliz en una iglesia, pues uno está tranquilo porque sabe que ahí, hermanos, se predica la verdad. Amén. A algunos no les gusta la verdad de Dios, hermanos. Les gusta que les hagan comezón en los oídos y que les hablen bonito y que Dios es bueno y que Dios es amor y que todo va a estar bien, que todo lo que tú pienses, dice, ya lo vas a tener y todo eso, hermanos. Pero hermanos, Dios en verdad sí es un Dios de amor. Amén. Si no, de otra manera no te hubiera amado como te está amando. Amén, hermanos. Amén. En cuarto lugar, dice ahí, hermanos, versículo 12. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temáis a Jehová tu Dios, que andéis en todos sus caminos, y que lo améis y sirváis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Le estamos sirviendo a Dios de esa manera, hermanos? Háblenme. ¿Le estamos sirviendo a Dios de esa manera, hermanos? ¿Y qué te detiene para no servir a Dios de esa manera? Hermanos, aquí Moisés está hablando con el pueblo de Dios. Recuerden que el pueblo de Dios, hermano, se había descarriado. Había pecado en contra de su Dios. Había adorado un becerro de fundición. Y por eso, hermanos, Moisés le dice al pueblo de Israel, ¿qué pide Jehová de ti, oh Israel? Y ahí les dice lo que Dios quiere del pueblo de Dios. Hermano, el Señor aquí te dice en esta tarde, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? En primer lugar, quiere que, ¿qué, hermano? Que tengas temor. En segundo lugar, que andes en todos sus caminos. En tercer lugar, y en cuarto lugar, que sirváis a Dios con todo tu corazón, dice. Hermano, el servir a Dios con todo tu corazón, hermano, es no poner nada antes que a Dios. Hermano, en verdad, servir a Dios, hermano, es lo máximo de un cristiano. Si tú no estás sirviendo a Dios, no sabes en verdad lo que te estás perdiendo en no servir a Dios. Ver una persona, hermanos, ver un joven que viene a los pies de Jesús llorando y pidiéndole perdón. Ver un adulto, hermanos, que viene lleno de pecado y que viene a los pies de Jesús, hermano, y aquel hombre comienza, Dios, a cambiar su corazón, a cambiar su mente, a cambiar todo lo que el diablo le había puesto que hiciera, hermanos. Y ese hombre, hermano, uno cuando lo trae a los pies de Jesús, porque nosotros somos una herramienta en las manos de Dios solamente. Amén. Pero es Dios el que trae a la gente a Cristo. Y hermanos, yo te animo a que este año que viene le sirvas a Dios. Haz algo por Dios, hermanos. Haz algo para el Señor. Si no estás haciendo nada, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y Dios te va a decir, de acuerdo a tu capacidad, Dios te va a usar, hermano. Tú no digas, yo no sé, o yo no sirvo, o yo no esto, o yo no aquello. En las manos de Dios, hermano, una persona aún una persona que no fue a la escuela, Dios puede usar a esa persona. Amén. ¿Se acuerdan del zapatero, verdad? Dice la Biblia que había un zapatero, hermanos, no sabía leer, pero tenía una Biblia ahí.
Y su niño, él estaba en los zapatos, dándole a los zapatos. Y el niño le estaba leyendo la Biblia. Y hermanos, dice esta historia. Este no es un cuento, hermanos, es una historia. Es un testimonio de un zapatero. Dice, hermanos, que él todas las tardes, cuando salía del trabajo, se iba por los lugares. Y dice, hermanos, que él sabía capítulos enteros de la Biblia. ¿Ustedes creen eso? Amén. Es que le dedicaba mucho tiempo, hermanos, a la lectura, aunque él no leía, pero ahí estaba su niño y le leía la palabra de Dios. Y a él le interesaba. Cuando algo te interesa, hermano, le pones todo el oído. Amén. A algunos no les interesa la Biblia. Si yo te preguntara, ¿cuánto tiempo leíste la Biblia esta semana? Te daría vergüenza. ¿Verdad que te daría vergüenza, hermano? No. Porque no la leíste tal vez en toda la semana. Hermanos, en verdad, cuando uno está dentro cuando uno está bien agarrado de Dios, no puedes estar sin leer la Biblia. Amén. Cuando tú te deleitas en la escritura y en la oración, hermano, siempre estás ahí. Dice mi esposa, ¿estás metido ahí en la oficina? Sí, hermano, escuchando lo que Dios me dice. Y hermano, yo te invito a que leas la Biblia, hermano, 1 hora todos los días. Y vas a ver cómo tu salud, hermano, física, tu salud espiritual, tu testimonio delante de tus hijos va a comenzar a ser un testimonio mejor cada día. Porque la Biblia no vuelve vacía. La Biblia tiene poder para transformar a la gente. El problema es que no la estás leyendo. Eso lo digo para el que no lo lee. Si tú la lees, bueno, pues gloria al Señor. Hermanos, en verdad, si este año no le serviste a Dios, hay mucho que hacer por Dios. No sé quién dijo, hermano Daniel. Las iglesias pequeñas, hermano, hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero algunos no quieren. No es que no puedan, es que no quieren. Porque saben que servir a Dios es algo bien serio. Hermano, te invito y te animo a que este año que está ya a la vuelta de la esquina, le sirvas a Dios. Ven, hermano, un día, o llámame por teléfono, mire, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo limpiar los baños? No, eso a mí no me gusta. Hermano, en verdad, servir a Dios de cualquier manera, Dios lo agradece. Y en cuarto lugar, versículo 13. Dice en cuarto lugar, hermano, que guardéis los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te proscribo hoy para que tengas, ¿qué, hermano? Para que tengas prosperidad. Pastores, hermano, le dicen a los hermanos, Dios te va a bendecir, vas a ser una persona con dinero, ven a mi oficina y voy a orar por ti y Dios te va a bendecir. Hermano, Dios no trabaja de esa manera. Primero dice el Señor, dice ahí, hermanos, dice que guardes los mandamientos de Jehová y estatutos que yo te proscribo hoy para que tengas prosperidad. Primero debes de guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos, Señor? ¿Cuáles mandamientos, Señor? Tú los conoces, ¿no? ¿Tú conoces los 10 mandamientos? Ahí dice también, honra a tu padre y a tu madre. Dice también, no robarás. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad que sí dice eso, hermanos? En verdad, hermanos, los mandamientos de Dios, Jesús los resumió en 2 mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hermanos, Dios te pide 5 cosas en este fin de año. 1, que temas a Jehová. 2, que andéis en todos sus caminos. 3, que lo améis. 4, que le sirváis. 5, que guardes sus mandamientos. Mira, hermano, si tú le crees a Dios y haces lo que te está pidiendo Dios en esta noche, en esta tarde, ¿sabes qué, hermano? Lo que va a pasar, Dios te va a prosperar. Amén. Va a venir la prosperidad, pero no estés pensando en los dólares. Ahora, si es su voluntad, pues gloria a Dios. Pero mira, hermano, vas a prosperar en tu vida espiritual.
Vas a ser un cristiano, hermanos, que amas a Dios. Vas a ser un cristiano, hermano, que te deleitas en la Escritura. Que hermano, que tienes deseos de servirle. Hermano, estamos hablando de cosas espirituales. Pero si a Dios le place bendecirte con finanzas, que te den un trabajo donde ganes a $100 la hora, eso ya depende de Dios. Pero hermano, en verdad, Dios está pidiendo a ti en esta tarde 5 cosas. Ahora depende de ti si quieres hacerlas.